uno de los primeros pensadores en proponer una comunidad de todos los pueblos en los cuales se funda el derecho natural del hombre. Francisco de Vitoria fue un fraile dominico español, uno de los grandes teólogos juristas de la historia e inspirador y catedrático de la Escuela de Salamanca. Destacó por sus ideas y contribuciones al derecho internacional y a una economía moral. Asimismo, tuvo una destacada presencia en el ambiente cultural y académico del siglo XVI. Nace en España, en la ciudad de Burgos, dentro de una familia de buena posición social y al servicio de los reyes católicos. No se sabe exactamente el año de su nacimiento. Algunos estudiosos aseguran que fue en 1492, con base en un documento judicial, mientras que otros afirman que fue en 1483, con fundamento en un documento histórico del convento de San Pablo, donde Vitoria fue ordenado diácono. En 1505 entra en el convento de los dominicos de San Pablo de Burgos, donde destaca por su brillantez y dominio de las buenas letras, razón por la cual fue enviado a la Universidad de París, considerada la capital del saber teológico. Primero, su marcha a París, que no se suele tomar en consideración, pero va a significar un tiempo fundamental. Son 15 años los que permanece en París, se forma plenamente, porque él cuando sale de España, de Burgos, del convento de San Pablo de Burgos, es una promesa. En París estudió las obras de Tomás de Aquino, Alberto Magno y otras autoridades intelectuales. Fue en este colegio donde recibió la licencia de Artes en el año 1509 y poco después inició sus estudios en teología, los cuales concluyó en 1512. Para el año 1513 ya tenía el título de bachiller, el cual le daba la facultad de dar clases, un requisito indispensable para que pudiera obtener los grados de licenciatura y luego doctorado. En sus clases impartió enseñanzas de Pedro Lombardo y Tomás de Aquino. Su pensamiento se vio altamente influenciado por tres corrientes: el tomismo, el nominalismo parisiense y el humanismo. Bajo el primero, guió sus enseñanzas por el pensamiento de Tomás de Aquino. El segundo le propuso que la búsqueda de la verdad podía ser a través de diferentes autores, y el humanismo le abrió la puerta a una apreciación del pensamiento greco-romano y su aplicación contemporánea para renovar la sociedad. En primer momento porque le forma, le pone al día de las novedades en el pensamiento europeo, va a conocer el humanismo, va a conocer otros movimientos además del escolasticismo, y en ese sentido ese aire, digamos, cosmopolita, pues va a ser decisivo, yo creo, en su evolución. En 1523, Vitoria impartió algunos cursos de teología a petición de Fray García de Loayza en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. Debido a que éste fungía como presidente del Consejo de las Indias que recién se había creado, invitó a Vitoria para que fuera consultor sobre cuestiones del Nuevo Mundo recién descubierto. A partir de entonces, escuchó reportes sobre la conquista y la colonización. Ante estos informes, comenzó a criticar las formas en que la conquista era llevada a cabo por la corona española, así como los abusos que ejercían los conquistadores sobre los indígenas. Sostenía que los indígenas eran personas con racionalidad y debían disponer de los mismos derechos que los españoles. Por lo tanto, no existían motivos para invadir, saquear y apropiarse de sus tierras y recursos. También se preocupaba por la forma en que se desarrollaban las relaciones entre las personas y los estados, considerando que la ley natural era la base para que dichas relaciones fueran justas. Pero lo que más importante de Francisco de Vitoria y otros personajes es que se preocupó por regular las relaciones entre los individuos y entre los estados, pero que además expuso que habló sobre una ley natural, que las leyes fueran justas, y criticó mucho a la corona, lo que sobre esos abusos, y sus preocupaciones son sobre todo los derechos humanos de los indios, como se les llamó en su momento. En 1525, mientras se encontraba aún en Valladolid, obtuvo el grado de maestro en Sagrada Teología. En 1526, Vitoria fue nombrado catedrático de la Universidad de Salamanca.
Durante el resto de su vida pudo desarrollar y difundir un programa de renovación y revitalización del pensamiento teológico. Sería Salamanca, claro, 1526. Él lleva 3 años en España, gana la cátedra de prima de teología y entonces se convierte pues, en un personaje que al prestigio que tenía por su marcha a París, por su vuelta, por la formación que se supone que ha adquirido allí y demás, ahora ya de alguna forma está justificada porque es una persona que ha ganado una de las cátedras, si no la de mayor prestigio de la Universidad de Salamanca, que en este momento es la principal de España junto con la de Alcalá. Y un tercer momento. En este sentido, lideró la modernización de la enseñanza universitaria a partir de las enseñanzas de Tomás de Aquino. Tomó como texto base en sus clases la Suma Teológica que sustituyó el texto de Pedro Lombardo, las Sentencias, para mejorar la calidad de la docencia, e implementó el método de dictado que facilitaba la toma de apuntes durante las clases con la finalidad de que sus alumnos pudieran seguirlas con mayor facilidad. Sabemos que introduce una serie de novedades en la forma de dar las clases. Es decir, las clases en la universidad se tenían que dar siguiendo un libro de texto que eran las Sentencias de Pedro Lombardo. Vitoria sustituye ese libro, que es bastante asistemático, por la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino. Entonces eso favorece de cara al estudiante la transmisión de conocimientos, porque hay como una lógica de organización del pensamiento y demás. Y en ese sentido, Vitoria hace un cambio bastante importante. Y a veces las autoridades académicas le llamaron la atención por cambiar el libro de texto. Entonces recurría a pequeños trucos, enunciaba al principio el epígrafe de las Sentencias de Pedro Lombardo y luego pasaba a leer por el libro de Santo Tomás. Vitoria preparaba con mucho esmero y dedicación todas sus clases, las cuales pueden dividirse en 2 tipos: las lecturas académicas ordinarias y las relecciones. En cuanto a las lecturas académicas ordinarias, los cursos que Vitoria daba se basaban en lecturas que tenían que ser releídas y explicadas. Por ello, Vitoria se dedicaba a estudiar sus lecciones para poder profundizar en el tema y considerar posibles preguntas de parte de los alumnos. El método del dictado también ayudaba a captar mejor la atención de los estudiantes y les permitía volver a repasar los apuntes. Las relecciones eran lecciones sobre un tema específico o cuestión relevante del curso, que se impartían a modo de conferencias ante toda la universidad o facultad. Tenían una duración aproximada de 2 horas y se llevaban a cabo en días festivos para que no hubiera interrupciones al programa que se estaba desarrollando en las clases. Vitoria se esmeraba en la preparación de sus argumentos y constantemente usaba ejemplos o casos prácticos y hablaba de los temas más trascendentes de la época. Su pensamiento y las enseñanzas de Vitoria se encontraban comprometidos con los retos del momento. Además, mantenía sus clases actualizadas, renovando temáticas y métodos que dieron paso a una verdadera corriente de pensamiento teológica jurista. Debido a que era un extraordinario docente, contaba con una gran admiración de sus alumnos, quienes lo llamaban el maestro o el maestro de maestros. Incluso aconsejaba a hombres de la corte que le pedían ayuda para solventar sus problemas. Bueno, todos sus discípulos insisten mucho en que era un maestro excepcional. Por tanto, si ellos que lo conocían bien y que lo tuvieron como profesor lo creían, no tenemos por qué dudar de ello y desde luego su prestigio es enorme. La influencia de sus discípulos y seguidores es tal que todos quieren atribuirse de alguna manera una cierta afinidad con el pensamiento de Vitoria. A la par de sus labores como catedrático, fungió como vicecanciller de la Universidad de Salamanca, puesto que le permitió elegir qué libros adquirir para la universidad. Asimismo, participó en la revisión de los estatutos de la universidad, fue consultor de la Corte Real y participó en las juntas de teólogos de Valladolid. A partir de 1540, su salud se fue deteriorando, lo cual incidió negativamente en su docencia.
Sus alumnos lo llegaron a llevar en hombros hacia las aulas con tal de escuchar su lección en los últimos 2 años de su vida. Francisco de Vitoria murió el 12 de agosto de 1546 en Salamanca y fue enterrado en el convento de San Esteban de esa misma ciudad. En su sepultura fue honrado por toda la universidad y otros catedráticos llevaron su cuerpo en hombros. Ahora, un pequeño quiz.